La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa, Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Y bueno, pues esta tarde, siempre con gozo y agradecimiento en nuestro corazón hacia el Señor, de tener el privilegio de poder compartir su bendita palabra en este programa. Y esta tarde trataremos de abordar un tema que hemos titulado ¿Por quién vino el Señor? Antes de abordar el tema, quisiera platicarte algo, amigo, hermano que me escuchas. Hace algunos años, cuando estudiaba yo la preparatoria, por eso te digo que hace algunos años ya, eh, conocí a un amigo que aparte de amistad, pues éramos compañeros en la misma escuela, y durante el tiempo que lo conocí fue un joven muy exitoso, un joven muy independiente, un joven que incluso pues era cierto modelo para algunos otros, ¿verdad? Que estudiábamos en esta escuela. Y tenía yo en alguna ocasión plática con él y me llamaba la atención su escepticismo respecto a las cosas de Dios. Él sentía que todo era por su capacidad, por su inteligencia, por su, por su situación incluso económica, porque era una persona muy solvente. Pero resulta que al paso del tiempo, pues terminamos la preparatoria y dejamos de vernos. Hace algunos 2, 3 meses platicaba yo con él y me di cuenta que había un cambio muy radical en su vida, un cambio que sinceramente me llamó la atención, ¿verdad? Porque comparando con el joven que yo conocí en aquel tiempo, pues, resulta que era un joven muy diferente ya ahora, ¿verdad? O una persona adulta ya muy diferente. Dentro de la plática que tuvimos, pues coincidimos en empezar a hablar de Dios y abordamos diferentes temas. Me di cuenta que él en su caminar pues recibió al Señor y su concepto respecto a la vida pues ya fue muy diferente, ¿verdad? Realmente había un cambio muy, muy evidente solamente en su forma de platicar. Y cuando nos despedimos nos dimos los números telefónicos para estar platicando y pues de alguna manera estar cultivando nuevamente la amistad. Resulta que hace algunos días tuve una conversación bastante larga con él y me llamó la atención porque él me decía que cuando él empezó a conocer la persona que le compartió la palabra, él le hizo una pregunta, ¿va? Él le dijo, bueno, ¿y por quién vino el Señor? Cuando él empezó a compartir respecto al, al sacrificio que hizo nuestro Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces él le hizo una pregunta y él me lo estaba platicando y se me quedó, porque la pregunta que le hizo es precisamente como titulamos el tema, ¿va? ¿Por quién vino el Señor? Dice, ¿por quién vino el Señor? Yo entro dentro de ese grupo, le decía, ¿verdad? Y la persona o el hermano que le compartió, pues le empezó a explicar que sí, que el Señor vino por, pues le dio una lista pormenorizada, ¿verdad? Y empezamos a platicar, pero me llamó la atención eso porque después ya me di cuenta que él tenía un entendimiento claro de la palabra y que su caminar era muy diferente a cuando no conocía al Señor. Él tuvo la certeza de que el Señor había venido por él. De la misma manera que tú y yo debemos tener la certeza de que Él vino por nosotros. Y me llamó mucho la atención porque creo que eso fue el factor determinante para que Él empezara a conocer más de Dios.
Y me lleno de gozo mi corazón al ver las maravillas que hace nuestro Señor. Dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo recuerdo en aquel tiempo era un joven que creía que él podía solo hacer todo, ¿ah? Y de alguna manera tú veías que realmente era un hombre, un joven exitoso, pero había algo que le faltaba seguramente, ¿va? Tú y yo lo sabemos. Ahora que conocemos de Dios, sabemos que siempre, si no tenemos a Dios, no vamos a estar completos. Siempre hay algo que nos va a faltar. Y entonces, en base a eso, buscamos en la palabra, ¿verdad? Lo que nos diga el Señor respecto a esa pregunta. ¿Por quién vino el Señor? Y mira, precisamente vamos a platicar del Evangelio de Lucas en el capítulo 5, en el versículo 27. Vamos a leer a partir del versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese es precisamente el versículo que quisiéramos comentar, el 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dice la palabra entonces que el Señor no vino por justos, sino ¿por qué? Por pecadores. Y vamos a ver ahorita una lista, ¿verdad? Una lista de por quién vino. Pero me llama la atención cuando dice en la primera parte del versículo, no he venido a llamar a justos. Y la pregunta sería, ¿quién es justo? ¿No? Entonces por ellos no vino. Pero entonces el Señor estaría haciendo acepción de personas, ¿no? Si no vino por los justos. Pero como te pregunto, o me pregunto, ¿quiénes son los justos? Mira, vamos a buscar en Romanos en el capítulo 3, en el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, conforme a lo que dice la palabra en Lucas, capítulo 5, versículo 32, no he venido a llamar a justos. Entonces, si vemos en la palabra que no hay justo ni aún uno, entonces el Señor vino por todos nosotros. Porque todos nosotros entramos dentro del parámetro de la parte final del versículo, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿a quién está dirigida esta invitación o por quién vino el Señor? Por los pecadores, pero por todos. Pero mira, vamos a ver primero, vino por los que estaban apartados, aquellos que estaban apartados de Dios. Y este joven, como te lo estaba platicando, estaba apartado de Dios, aunque él creía que la satisfacción que tenía en lo material, en lo físico, en lo terrenal, pues era suficiente. Poco a poco yo creo que él se fue dando cuenta que había algo que faltaba. Y él estaba apartado de Dios, porque te comentaba que cuando yo platicaba con él había escepticismo, había cierta situación de negación a conocer de Dios. Entonces, dice la palabra que él vino por los apartados. Mira, vamos a ver Apocalipsis en en el capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Esto es una invitación personal que nos hace el Señor, porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué nos habla este versículo? El Señor nunca llega a nuestra vida de una manera eh, controladora, ni una manera manipuladora, sino que el Señor es un caballero. El Señor siempre eh, eh, da el tiempo necesario para que tú y yo reconozcamos que le necesitamos, para que tú y yo oigamos su voz, para que tú y yo entendamos su llamado. Una vez que el Espíritu Santo ha hecho la obra en nosotros y hemos entendido que el Señor ha venido por nosotros, entonces dice el versículo, entraré a Él y sanaré con Él y Él conmigo. Entonces, es entonces cuando empezamos a tener una relación verdadera con el Señor, cuando permitimos que el Señor entre a nuestra vida. Mira qué tremendo entonces, porque dice que los que estaban apartados, aquellos que se encuentran alejados, aquellos que buscan la verdad en otras partes, en otras religiones, en otros movimientos, en sectas, en situaciones, en doctrinas engañosas. Qué tremendo es cuando el Señor, de manera hermosa, llega a tu vida. Un día llegó a tu vida, un día llegó a mi vida, y a través del Espíritu Santo, y utilizando a alguien, ¿verdad? Porque el Señor tiene instrumentos. No solamente somos instrumentos de Dios, que nos permite y nos da el privilegio de ser utilizados por Él para poder compartir su bendita palabra. Y hubo un día que alguien se tomó el tiempo para poderte compartir de la palabra. Y tú y yo, que estábamos apartados, entendimos que el Señor había venido por nosotros. Y fue que oímos su voz. Dice que el Señor entró y cenó con nosotros. Ese día que tuviste un encuentro verdadero con el Señor, ese día que el Espíritu Santo tocó tu vida, que tocó tu alma, tocó tu espíritu, y que de alguna manera empezaste a conocer y reconociste a nuestro Jesucristo como real y único Salvador. Ese día el Señor tocó tu vida de una manera hermosa. Y amigo que me escuchas, esta es una experiencia que yo sé que tú vas a tener si no la has tenido. Pero entonces el Señor vino ¿por quién? Por los que estaban apartados, por aquellos que se encontraban lejos, aquellos que buscaban las soluciones a su vida en otra parte que era no la adecuada, no la correcta, no la cierta. Y mira, también vino por los que estaban lejos. Vamos a ver Efesios. En Efesios, en el capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros estábamos alejados, hermano, de Dios. Nosotros vivíamos conforme al conocimiento de lo bueno y de lo malo. Nuestro espíritu estaba letargado, nuestro espíritu estaba dormido. Hubo un día que conocimos del Señor, un día que tuvimos el entendimiento y en nuestro corazón tuvimos la firmeza de lo que el Señor había hecho con por nosotros. Que el Señor había derramado hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, salvados y poder tener vida eterna. Mira, dice, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, por la sangre preciosa de nuestro Jesucristo. Es como tú y yo ahora tenemos la posibilidad de ser salvos, o tenemos la salvación. Y en su momento, cuando el Señor lo determine, la vida eterna. Entonces vino, ¿por quién? Por los apartados y por los que se encontraban alejados. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mira, vamos a ver Mateo. El Evangelio de Mateo. Y es
Precisamente en el capítulo 11, Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, entonces el Señor vino, ¿por quién? Por los que estaban trabajados y cargados, por los que estaban cansados. Cuando el Señor viene a tu vida, tú tomas nueva fuerza. Dice la palabra que nos da fuerza de búfalo. Cuando tú ya sientes que todo se ha acabado y cuando sientes que ya no tienes fuerza para seguir enfrentando las situaciones. Y no estoy hablando nada más de fuerza física, sino fuerza en tu alma, en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Cuando uno se siente débil espiritualmente, viene el Señor a través de su Espíritu Santo, te da consuelo, te da paz, te da gozo, te da la capacidad de seguir adelante. Entonces el Señor vino, ¿por qué? Por cansados y cargados. Dice el versículo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, hermano, hemos entendido y aprendido que aún en las tribulaciones, aún en los problemas, aún en las situaciones adversas, el Señor está con nosotros. Hay un plan perfecto de Dios para tu vida y para mi vida, para que se cumpla el propósito que tiene para ti y para mí. Es hermoso ver cómo el Señor nos cubre, nos protege y está con nosotros. Pudiera parecer a veces que el Señor nos ha abandonado, pero te digo una cosa, el Señor nos está contemplando. Y está contemplando tu fortaleza, está contemplando la firmeza de tu fe. Está contemplándote, pero está al pendiente de nuestras necesidades. Porque dice la palabra que el Señor nunca va a dejar a un hijo suyo que mendigue pan. El Señor siempre nos da la provisión. Y en este punto hablando de lo material, pero mira, hermano, es algo más hermoso recibir el alimento espiritual de la bendita palabra de nuestro Señor. Entonces dice el punto que el Señor vino por los cansados y los cargados. Ahora vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37. Capítulo 7, versículo 37. Vamos a leer el versículo 37 y 38. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por quién vino el Señor? Por los sedientos, por aquellos que tienen deseos de justicia, por aquellos que tienen deseos de conocer más de Dios, por aquellos que tienen el deseo de entregarse plenamente a nuestro Señor. Dice en el versículo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, cuando la palabra se refiere a agua, es figura de la palabra. Cuando tenemos sed verdaderamente de la palabra, hermano, buscamos de Dios. Recuerdo el pasaje donde la mujer le ofrece agua del pozo, ¿verdad? Al Señor. Y le dice, yo te ofrezco agua con la cual ya nunca vas a tener sed. ¿A qué se refería? A la palabra del Señor. Con lo cual tú puedes quedar saciado, hermano. Mira, muchas veces, amigo, hermano, que me escuchas, la gente que no conoce de Dios puede decir, ¿y cómo, para qué sirve estar leyendo ese libro, verdad? Y cuando tú empiezas a leerlo y cuando empiezas a conocerlo y cuando has entendido en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, que estás hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos fortalece, la palabra de Dios es la que nos alimenta, la palabra de Dios es la que nos da vida.
A veces de manera muy práctica podemos ver que una mala palabra nos causa dolor en nuestro corazón. Cuando alguien nos dice algo que nos causa intranquilidad, esa tristeza, ese dolor, esa intranquilidad, esa angustia queda en nuestra mente, en nuestra alma, y vivimos angustiados. Pero también una palabra te puede dar consuelo, una palabra te puede dar tranquilidad, una palabra te puede dar paz. Pero ahora estamos hablando de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solamente te da eso, la palabra de Dios te da la guianza para hacer y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Es importante que nosotros veamos esto. Y también, mira, en Juan 1, en Juan el capítulo 1, en el versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor vino por los impuros, por aquellos pecadores, por aquellos que tenían una vida descarrilada, una vida llena de pecado, una vida llena de impurezas, una vida llena de situaciones y circunstancias desagradables a Dios. El Señor vino por ellos, por aquellos que eran impuros. Recuerdo el pasaje donde el Señor se le presenta a Pedro en el aposento alto y le dice, mata y come. Y le dice, ¿cómo voy a matar y comer algo que es impuro? Y le dice el Señor, no llames impuro a lo que yo ya purifiqué. Es importante entender que cuando tú empiezas a conocer al Señor, empieza a purificarte, empieza una labor de purificación en tu vida. ¿Y cómo hace esa labor de purificación? A través de la bendita palabra. A través de la palabra nosotros nos lavamos de nuestros pecados. Nosotros empezamos entendiendo que estamos pecando y que somos pecadores y que no somos justos. ¿Por qué? Porque hemos vivido conforme a la voluntad del diablo, del mundo o a la voluntad de nuestra carne, pero no hemos vivido conforme a la voluntad de Dios. Y eso es a lo que somos llamados, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso el Señor vino por ti y por mí. Y a través de su bendita palabra es como el Señor nos hace dignos, nos hace puros. ¿Por qué? Porque antes de conocerlo éramos impuros y por nosotros vino. Entonces dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Seguramente se lo mostró el Espíritu Santo, aquel Cordero Santo que iba a ser sacrificado para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. Solamente a través del gran holocausto, del sacrificio supremo de nuestro Jesucristo, al derramar hasta la última gota de su sangre, es como tú y yo tenemos la posibilidad de ser salvos. Mira qué bendición, que el Señor vino por nosotros. ¿Y de qué manera? A dar su vida, para que tú y yo tuviéramos la posibilidad, primero de ser salvos, y en su momento, si verdaderamente somos perseverantes, ser salvos y tener vida eterna. A eso vino el Señor. Mira qué hermoso y qué gran amor de Él para con nosotros. Y entonces vino por nosotros, amigo, hermano, que me escuchas. Porque nos falta analizar dos conceptos. Pero te digo una cosa, tú y yo fuimos pecadores. Y muchas veces seguimos haciéndolo, ¿verdad? Pero ahora el Señor es el que nos redime. Ahora es el Señor que nos da la posibilidad de estar lavando constantemente nuestras vestiduras. Vivir en una fidelidad hacia su voluntad.
Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Amén y amén. Puede decir amén. Levante sus manos bien alto, dígame. Crea, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Le damos un aplauso al Señor ahora. Aleluya. Vámonos de pie, hermanos. Dejemos que el Señor nos ministre. Démosle palmas al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor está con nosotros en esta noche. Oh, Santo. Cantamos ese canto con todo el corazón. Una vez más, con todo el corazón. Viene por mí, viene por mí. Viene. Aleluya. Cristo murió por mí. Él volverá. Viene por mí. Viene por mí. Viene por Estamos nuevamente de regreso y analizábamos precisamente la cita base en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice la palabra: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hemos estado analizando y respecto a ser justos, dice la palabra que no hay justo ni aun uno. Entonces, cuando dice el Señor que Él vino por pecadores, se refiere a todos nosotros. Muchas veces puede que exista alguien que se sienta digno, que se sienta bueno, que se sienta justo.
pero debemos empezar entendiendo que no hay justo ni aun uno. Me llama la atención leyendo la Biblia versión al día. En el mismo versículo señala en Lucas 5, versículo 32, mi propósito es invitar a los pecadores a arrepentirse y no perder el tiempo con los que se creen buenos. Es interesante lo que señala esta versión, porque dice, no por los que se creen buenos. Un impedimento en nuestra vida, cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, es que creemos que somos buenos o que somos justos. Muchas veces compartimos la palabra a alguien y dice, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, procuro hacer lo bueno. Sin embargo, conforme a la palabra no es suficiente. Nosotros tenemos que verdaderamente aceptar y reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Y reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Padre al dar al Hijo y el Hijo al dar su vida y derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Siempre insistimos en este punto, pero qué tan importante es que nosotros realmente lo consideremos en nuestro corazón. Y que sea algo que nos conmueva, que sea algo que nos apasione, que sea algo que nos llene de gozo y de seguridad, de esperanza, de que el Señor vino por ti y por mí. Y reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no hay justo ni aun uno. Por eso me llama la atención esta versión, porque dice, mi propósito es invitar a los pecadores a arrepentirse y no perder el tiempo con los que se creen buenos. Podemos encontrar muchas veces cuando nosotros compartimos la palabra que hay mucha gente que tiene esa creencia, ser buena, ¿verdad? Y muchas veces es confrontante en su vida cuando tú le dices, bueno, es que realmente no hay justo ni aun uno. Incluso la misma palabra dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno es el Padre, bueno es Dios. Entonces, amigo hermano que me escuchas, la pregunta y que se refiere al tema, ¿por quién vino el Señor? Vino por ti y por mí, que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos viviendo en una vida falsa, en una vida carnal, en una vida llena de pecado. Pero viene el Señor, pone sus ojos en ti y en mí. Dice la palabra que Él fue el que nos escogió y no nosotros a Él. Entonces, qué importante es que tengamos esa certeza en nuestro corazón. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y muchas veces en estos tiempos tan difíciles, en esta situación que estamos viviendo, puede ser que el enemigo utilice sus herramientas para hacerte sentir indigno, para hacerte sentir solo, sin esperanza. Pero tenemos que retomar el camino, tenemos que volver los ojos al Señor, volver los ojos a la cruz y entender lo que el Señor vino a hacer por ti y por mí, que no fue en vano o que no sea en vano en tu vida, amigo, hermano que me escuchas. Que realmente entendamos, primero que aceptemos que somos pecadores y que ahora el Señor viene a redimirnos a través del sacrificio. Es importante, mira, vamos a ver lo que señala la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 37, vamos a leer del 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor vino por ti y por mí. Vino por aquellos que son temerosos y que creen en la palabra del Señor. Aquellos que han reconocido
anunció a Jesucristo como su real y único Salvador. Es importante entender esto, amigo hermano, tener la certeza de que el Señor vino por ti y por mí. Por si no tenemos la certeza, viene la duda. El enemigo lo que hace es implantar duda, implantar incertidumbre en tu vida. Y puede llegar el momento que digas, bueno, es que el Señor me ha abandonado, porque pudiera parecer tiempos de soledad. Y pudieras sentir en tu corazón que el Señor te ha abandonado. Es tremendo como en esos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y una situación que no ha mejorado, probablemente está empeorando. Pero si no tenemos la certeza de que el Señor está con nosotros, puede venir el enemigo, sembrar dudas, sembrar incertidumbre, y entonces empieza a causar estragos en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, afectar nuestra fe, y entonces empezamos a debilitarnos, y es cuando somos presa fácil. Presa fácil para una enfermedad física, para una situación emocional que nos cause problemas. Por eso tenemos que tener la certeza, amigo, hermano, que me escuchas. El Señor vino por ti y por mí. Que el enemigo no nos haga sentirnos indignos, porque el Señor es el que nos hace dignos. Y el Señor no va a perder lo que le dio el Padre. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la esperanza, esa es la certeza que debemos de tener en nuestro corazón. Tener humildad en reconocer que estamos en un proceso, que el Señor está tratando, que el Señor ya empezó la obra en ti y en mí, y que la va a terminar. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. Y por eso, amigo hermano, tenemos que mantenernos firmes. Por eso, amigo hermano, tenemos que tener la seguridad, la convicción de que el Señor está con nosotros. No importa, hay pruebas, hay tribulaciones. Siempre pareciera contradictorio cuando en Santiago nos señala el Señor, gózate en las pruebas, gózate en las tribulaciones. Y uno se pregunta, ¿cómo me voy a gozar si hay escasez? ¿Cómo me voy a gozar si estoy enfermo? ¿Cómo me voy a gozar si perdí a un ser que yo amaba? Eso solamente lo podemos lograr con la paz que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, vamos a entender por qué el Señor permite ciertas cosas en nuestra vida. Dice la palabra que a los que le aman y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien. Qué difícil es aceptar la voluntad de Dios cuando es en contra de algo que amamos, cuando vamos a perder algo que amamos, o a alguien que amamos. Pero debemos de entender que hay un propósito, que todos tenemos un tiempo. Y por eso la misma palabra nos enseña a disfrutar lo que tenemos, a tener contentamiento con lo que tenemos. Muchas veces no apreciamos lo que tenemos porque estamos sufriendo por lo que no tenemos. No, amigo, hermano que me escuchas, gózate en la vida que te da el Señor. Cada que hay un nuevo día, tú te levantas, tienes el privilegio de despertar. Y lo primero que tendríamos que hacer es darle la honra y la gloria a nuestro Señor de que permite un día más de vida. Porque hubo quienes esa noche o la noche anterior partieron. Hay quienes están en un hospital. Hay quien en ese momento ha perdido un ser amado. Y si tú tienes
el privilegio, la oportunidad de vivir un nuevo día, vívelo intensamente, vívelo apasionado en el Señor, disfrutando cada minuto, cada momento que Dios nos permite estar en esta tierra, pero siempre con la esperanza de que viene lo mejor. Y seguir manteniéndose en la fe, seguir teniendo confianza en el Señor. A veces es complicado porque pasan tantas cosas, están pasando tantas cosas. Llega el momento que uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer mañana? ¿Y ahora qué va a pasar? Y recibe malas noticias uno de parte de todos lugares, ¿no? En todas las situaciones. Y si no, tenemos la capacidad de fortalecer nuestra fe en el entendimiento de la palabra, podemos caer. Y eso es lo que quiere el enemigo, destruirnos. Porque Él vino a destruirnos. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que tener la certeza de que el Señor vino por ti, por mí. Fuimos escogidos por el Señor desde antes de la creación del mundo. Y el Señor nos ha prometido que va a estar siempre con nosotros. Y te digo una cosa, a veces lo dudamos, pero el Señor siempre está con nosotros. A veces no actúa porque Él tiene propósitos para nuestra vida. A veces pasamos ciertas situaciones, después de mucho tiempo te das cuenta por qué el Señor permitió cierta situación. Es importante entenderlo. Mira, vamos a ver en Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 22. Perdón, el capítulo 22 de Apocalipsis. Y vamos a ver cómo el Señor vino por quién, por todos, hermanos. Por todos. Aquí el problema es que no todos lo han aceptado. Mira, Apocalipsis 22, versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor vino por los que sedientos. El Señor vino por los que se han apartado. El Señor vino por los cansados y cargados. El Señor vino por los impuros. El Señor vino por los temerosos. El Señor vino por todos, hermano. En algún momento de nuestra vida pasamos por alguno de las situaciones que hemos mencionado. Hemos sido pecadores. Si bien es cierto, ahora ya el Señor nos ha hecho dignos y ya no practicamos el pecado. Sin embargo, estamos en esta carne y seguimos cometiendo algunas cosas contrarias a la voluntad de Dios. Ese proceso que nosotros debemos respetar para dejar que la palabra sea la que nos limpie, que el Señor siga haciendo la obra en nosotros. Pero entonces dice que también vino por los cansados y cargados. En esos tiempos tan difíciles nos hemos sentido cansados, hermano. Muchas veces cuando ya tenemos cierta edad decimos, bueno, gracias Padre por permitirme ya vivir tanto tiempo. Ya me siento cansado, me siento cargado. Sin embargo, el Señor te dice nuevamente, retoma fuerzas. Y la palabra nos enseña que el Señor nos da fuerza de búfalo. Retomas fuerzas y sigues adelante, porque mientras estemos en esta tierra, amigo, hermano, que me escuchas, tenemos un propósito. Predicaba yo hace tiempo, y qué difícil, o qué tremendo, y qué triste sería en esta vida pasar sin dejar huella. Tenemos que dejar huella, amigo, hermano, que me escuchas. Tenemos una gran comisión de parte de Dios. Primer punto, el Señor viene por adoradores en espíritu y verdad. Mira, eso ya es un propósito grande. El Señor viene por adoradores en espíritu y verdad.
que nosotros realmente adoremos a nuestro Señor, que le alabemos, que le glorifiquemos a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, a través de vivir tratando de agradarle. Cada cosa desde que amanece, cada cosa que tú hagas, hazla como si fuera para el Señor. Y siempre darle la honra y la gloria a Él. Qué difícil es. Qué difícil es porque hay distractores, hay situaciones adversas que a veces te hacen desviarte. Pero tenemos que mantenernos en fe, tenemos que tener cordura, tenemos que tener entendimiento de la palabra. Dice la palabra que el Señor vino por sedientos, aquellos que no hemos entendido que tenemos que buscar más de Dios. Mientras estemos en esta tierra tenemos que buscar más de Dios. La semana pasada hablábamos de no estar satisfechos. Busquemos más de Dios, amigo, hermano, que me escuchas. Muchas veces puede juzgarnos la gente y decir, qué fanatismo, qué tanto leen ese libro, ¿verdad? Pero no hay un entendimiento de que este libro es el que nos da la vida, el que nos da la posibilidad de ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenos amigos y además sentir paz en tu corazón. El Señor vino por todos nosotros y vino por ti y vino por mí. Y qué importante tener la certeza en nuestro corazón de que el Señor ha puesto sus ojos en ti, en mí, amigo, hermano, que me escuches. Qué difícil situación cuando nosotros realmente hay desánimo en nuestra vida, en esos tiempos tan difíciles. Y muchas veces estamos preocupados, ¿verdad? Porque decimos, bueno, es que ahora ya no puedo ir a la iglesia, hay mucho impedimento y hay situaciones muy adversas y la verdad es de que ahorita lo que necesito es cubrir ciertas necesidades y te quita la atención, ¿verdad? Y hace perder la comunión con Dios. No, amigo hermano que me escuchas, esta tarde quisiera exhortarte a que buscáramos más de Dios. Buscáramos más de su presencia. Son tiempos en donde nosotros tenemos la posibilidad de tener una comunión verdadera con Dios. ¿Cuántas veces ha habido distractores, el trabajo, los problemas, las situaciones que se van presentando día a día? A veces cosas que realmente no valen la pena. A veces nuestra inteligencia emocional, platicábamos algún día, está dominada por el enemigo, está dominada por el mundo, está dominada incluso por los deseos de nuestra carne. Tenemos que aprender a tener una inteligencia emocional, que aunque no es un concepto que lo dice claro la palabra, pero él nos enseña a tener templanza, a tener dominio propio, a tener paz en nuestro corazón. Para eso, todo eso se necesita la inteligencia emocional. Tenemos que entregar nuestras emociones, entregar nuestra voluntad a Dios para que Él sea el que tome la autoridad. Aquello que te angustia, aquello que te preocupa. A veces nos preocupamos y nos andamos angustiando por cosas que ni siquiera podemos resolver. A veces nuestras verdaderas preocupaciones son cosas de nuestra imaginación. En la noche piensas un problema, estás atormentado y no puedes dormir, te causa un problema físico. Al otro día amanece y ves las cosas de otra manera y te das cuenta que el Señor tiene autoridad sobre lo que estabas tú tan preocupado. Aprendamos a confiar más en Dios cada día. Es importante que nosotros confiemos en Dios. Aunque parezca todo adverso o que parezca todo contrario, el Señor tiene la autoridad. A mí me llama la atención porque siempre decimos, el Señor tiene el control. Pero la palabra control habla de manipulación. La palabra control habla de someter voluntades. O sea, no es control lo que tiene el Señor, lo que tiene es autoridad. El Señor tiene autoridad suprema en todo y por todo, porque Él es el creador de todas las cosas.
Y en ello debemos de confiar, que el Señor tiene la autoridad. Y cuando tú confías en el Señor, las cosas empiezan a ser diferentes. Y no porque todo empieza a salir de una manera conforme a tu voluntad, sino es conforme a la voluntad de Dios. Y entender que todo tiene un propósito. Pero confiar en que el Señor vino por ti y por mí. Que debemos esperar lo mejor. Muchas veces nos conformamos con migajas. Muchas veces nos conformamos con lo mínimo que nos quiere dar Dios. Es como cuando vas a un hotel de lujo, ¿verdad? Pero estás limitado en tu mente, en tu falta de certeza, de seguridad, que a lo mejor vas y tomas poco de la comida, ¿verdad? Cuando tienes acceso a lo que sea, en esas instalaciones, en la comida, en todo. Sin embargo, tú mismo te limitas cuando tienes acceso a todo. De la misma manera, el Señor nos da acceso a su palabra. Hay cosas maravillosas que el Señor quiere que nosotros entendamos. Pero muchas veces nos limitamos a entender lo mínimo. Tenemos que buscar más de Dios, amigo, hermano, que me escuches, tener certeza en nuestro corazón, cumplir verdaderamente la gran comisión que nos ha dado, ir y predicar la palabra a toda criatura. ¿A través de qué? De tu testimonio, a través de tu vida. Y a través de lo que el Señor, entender y reconocer lo que el Señor ha hecho por ti y lo que puede hacer por los demás. Pero muchas veces nos quedamos callados. Dice la palabra que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Tú y yo hemos tenido experiencias hermosas con el Señor y si no las has tenido, las vas a tener. Amigo que me escuchas, el Señor tiene algo preparado para ti, algo hermoso. El Señor te ha escogido. Si tú, amigo que estás escuchando este programa, te has sentido angustiado, has sentido miedo, has sentido temor, te has sido invadido por la angustia, busca de Dios, llénate de Dios. Reconoce y acepta a Jesucristo como tu Salvador y entonces tu vida va a cambiar. Y no es porque yo te prometa que ya no va a haber problemas, no te estoy prometiendo porque la palabra no lo señala, pero lo que sí vas a tener es paz en tu corazón, gozo, y el Señor te va a dar salvación y en su momento vida eterna. Tenemos que examinarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios, pero tener la certeza. El tema era o es, ¿por quién vino el Señor? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, vino por ti y vino por mí. Ten la certeza en tu corazón. Probablemente dentro de los puntos que tratamos, nos podamos sentir identificados en alguno. Pero te digo, de alguna manera hemos estado en todos. Ha sido un proceso en nuestra vida. En algún tiempo practicamos el pecado. Ahora, en esos tiempos nos sentimos cansados y cargados. Pero ¿qué tenemos también? Tenemos sed de la palabra. Tenemos que tener la certeza de que el Señor vino por nosotros, amigo hermano que me escuches. Ese es el punto importante. Entender que tú y yo estamos en un proceso, que el Señor ya empezó la obra en ti, ya empezó la obra en mí y que la promesa es que el Señor la va a terminar. Bueno, solamente queda despedirnos, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permitió meditar en su palabra. Y si el Señor lo permite, nos escucharemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.